Saludo, mi nombre es Juan José Andrés González, aquí estoy con mi compañero Eury Villar. En esta ocasión le estaremos presentando lo que son las rectas o segmentos notables de un triángulo, así como sus respectivos puntos notables. So, vamos acá a compartir la pantalla. So, here we go. Para esta presentación nos estaremos apoyando en lo que es la herramienta digital matemática conocida como GeoGebra, vía una animación en la misma. Como ustedes podrán ver, aquí tenemos lo que es nuestro triángulo, que puede ser de cualquier tipo, cualquier dimensión. En este caso, esta animación nos muestra en la esquina superior qué tipo de triángulo es el que se nos presenta. En este caso, un escaleno obtusángulo. O sea que todos sus ángulos son de diferentes medidas y uno de ellos es mayor que 90 grados. Aquí también esta parte, esta herramienta nos permite modificar los ángulos de nuestro triángulo, tanto el A como el ángulo B, y a su vez la longitud del lado C. Entonces, si aquí podremos ver los diferentes tipos de triángulos que podemos encontrar. Y veremos que estas rectas o segmentos notables funcionan igual para todos. Y la primera que vamos a ver, en este caso, es la altura. Y ayudándonos de esto, podremos mostrar cada una de ellas. En este caso, si decidimos, primero vamos a ver qué es una altura. Este es un segmento que parte desde un vértice de nuestro triángulo hacia el lado opuesto, de manera que cuando incide en este, forma un ángulo recto. O sea, se intersectan de manera perpendicular. Por lo tanto, si tomamos nuestra primera altura partiendo desde el vértice A, este segmento debería dirigirse hacia el lado opuesto CB o el segmento A minúscula, formando un ángulo recto. Si le damos a mostrar, eso es lo que vemos que pasa en este caso. De igual manera, si partimos desde B, incidiendo en el segmento AC, se forma un ángulo recto, y si partimos desde el vértice C, se forma un ángulo recto llegando hacia el lado AB. Bien, al punto donde encuentran las tres alturas de un triángulo, que se puede ver acá, que se unen en este punto, se le conoce como el ortocentro. Y si le damos a denotarlo, aquí lo podremos ver. La irregularidad que puede ocurrir con esta recta notable es la siguiente, que si tenemos un triángulo que es obtusángulo, dígase que tiene un ángulo obtuso, no siempre podremos trazar la altura partiendo desde un vértice de manera perpendicular directamente al segmento que está sobre nuestro triángulo. En este caso, si partimos desde el vértice C, perdón, y nos dirigimos hacia el segmento AB, es imposible que podamos llegar a este de manera perpendicular, o sea, que se forme un ángulo recto al incidir el segmento con el segmento AB. De modo que, para esto poder ser posible, tenemos que basarnos en uno de los principios de la geometría, que es que todo segmento se encuentra sobre una recta. Por lo tanto, podemos hacer prolongación del mismo. Si prolongamos el segmento AB por el lado B, podremos encontrar el segmento que viene desde el vértice C hacia este segmento, en esta ocasión sí, de manera perpendicular, que es lo que nos dice nuestra definición sobre la altura. De igual manera pasa con la altura que parte desde el vértice C. Se nos hace necesario prolongar el segmento CA por A
para poder trazar la altura de forma perpendicular. Cuando esto ocurre, como nos indica esta animación, podemos ver que el punto notable, que es el ortocentro, se encuentra ubicado fuera del triángulo. Ustedes los podrán ver acá en esta parte, que al prolongar las diferentes alturas, aquí es donde se vendrían encontrando las mismas. Bien, dicho esto, pasaremos a la siguiente recta o segmento notable, apoyándonos en nuestra animación. Y en este caso nos encontramos con las mediatrices. Estas son más relacionadas a lo que es el segmento que el mismo vértice, ya que la mediatriz es el segmento de recta que parte desde el punto medio de un segmento de un triángulo de manera perpendicular hacia el lado opuesto en el interior del triángulo. Dígase que si tenemos el lado, en este caso CB, que es el lado opuesto al ángulo A, nos ubicaremos en el punto medio de este segmento y trazaremos hacia el interior del triángulo un segmento que partirá de forma perpendicular. Sí, podremos ver esto. Nos ubicamos en el punto medio y de manera perpendicular partimos hacia el interior del triángulo. Cabe destacar que esta recta se puede prolongar, solo que en este caso se ha limitado hasta donde se encuentra con otro segmento del triángulo. Si partimos desde el lado AB, nos deberíamos ubicar más o menos por acá, que sería el punto medio, y partir de manera perpendicular hacia el interior del triángulo. Esta sería la mediatriz sobre el lado AB, como se muestra acá. Y por último, partiendo desde el lado AC, tenemos la misma. Y el punto donde se encuentran estas rectas notables, que en este caso son las mediatrices, es conocido como el circuncentro. ¿Y por qué circuncentro? Porque tomando este punto como centro de una circunferencia, se puede trazar la misma, valga la redundancia, de modo que esta toque cada uno de los vértices de nuestro triángulo. O sea, si trazamos una circunferencia que contenga nuestro triángulo, de modo que toque cada uno de los vértices, el punto donde se encuentran las mediatrices sería el centro de dicha circunferencia, como se mostrará a continuación. Acá se puede ver, este pasa a ser el centro y esta circunferencia está tocando cada uno de los vértices de nuestro triángulo. Pero no siempre este punto queda en el interior de la circunferencia. Podemos ver este caso si tenemos un ángulo obtuso, donde al trazar cada una de las mediatrices, el circuncentro estaría quedando del lado afuera, o sea, al prolongar cada una de estas rectas, se encuentran fuera de nuestro triángulo. Y es a través de este punto de referencia que podemos trazar una circunferencia que tenga contenido nuestro triángulo de manera que toque cada uno de los vértices del mismo. Ahora mi compañero Eury Villar estará comentando sobre dos rectas notables más. Bien, en este caso yo les voy a hablar ahora sobre las medianas. Las medianas son ese segmento que va desde el vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Básicamente, como explicaba mi compañero Andrés, esta aplicación está incluida dentro de GeoGebra nos permite trazar dichas rectas o segmentos en este caso y esos puntos notables. La mediana en este caso con relación al lado A la podemos mostrar dándole clic acá. Y ahí vemos cómo parte
desde el vértice A hasta el punto medio del lado A. Luego podemos hacer lo mismo con el lado B, parte del vértice B hacia el lado B, hacia el punto medio del lado B. Por igual, hacemos con el lado C, ¿verdad? Parte del vértice C hasta al lado C. Ahora, luego que trazamos las medianas y sabemos lo que es, hay que pasar a decir cómo se llama ese punto donde se encuentran las medianas. Ese es el baricentro, que es representado con el punto G en esta animación. Ahora bien, podemos mover también los ángulos, tal cual como hizo mi compañero Andrés, y notar algo diferente en este caso. Y lo diferente es que, como en los casos anteriores, sí, ese punto notable podría quedar afuera, pero en este caso de las medianas, siempre podemos ver que queda dentro de el polígono, en este caso el triángulo. Por otro lado, podemos decir de las medianas que también sirven como punto de equilibrio para un objeto. Dígase que con otro objeto que coloquemos en dicho punto, ese polígono completo puede mantenerse en equilibrio. Esto lo decimos como cultura general o para conocimiento de quien nos escucha. Y bueno, básicamente sería eso. Podemos modificarlo, ampliarlo y vemos cómo se mantiene ese punto dentro y cómo las medianas se comportan. Por otro lado, ya podemos pasar a otro segmento notable en un triángulo o un polígono, que es la bisectriz o las bisectrices de un triángulo. Bien, ahora, ¿qué es una bisectriz en un triángulo? Bueno, es ese segmento que pasa por el vértice y divide ese ángulo en dos partes iguales. Entonces, ¿cómo podemos graficar acá esa bisectriz? Igualmente como lo hicimos en los casos anteriores. Vamos acá y le damos a mostrar la bisectriz del ángulo A. Aquí vemos cómo se nos marca el ángulo y cómo se divide el segmento, bien, en dos partes iguales. O bueno, cómo se divide el ángulo en dos partes iguales, porque la bisectriz es para el ángulo. Sale de aquí, desde el vértice A, y divide el ángulo en dos partes iguales. Vamos luego aquí con el B, vemos que pasa lo mismo, divide el ángulo en dos partes iguales. Por el C pasa lo mismo, divide el ángulo en dos partes iguales y llega aquí al lado opuesto. Ahora bien, ¿cómo se llama el punto donde se encuentran las bisectrices? Se llama incentro. Y aquí está representado con I sub C, ese que está acá. Y pasa lo mismo que pasaba en el caso anterior de las medianas. Siempre ese incentro va a estar dentro de el polígono, en este caso el triángulo. Bien, ahí podemos ver cómo va cambiando, triángulo escalando otros ángulos y demás, y aún así sigue dentro. Ahora bien, ¿qué es también interesante en el caso de las bisectrices? Que aquí con las bisectrices podemos inscribir una circunferencia dentro de un polígono. Ahí tenemos los puntos necesarios para circunscribir, ¿verdad? Una circunferencia, tomando como centro el incentro. Bien. Y bueno, básicamente eso sería todo en cuanto a estas rectas y puntos notables. Le invitamos a ustedes a seguir tratando, probando, mirando cómo se comportan cada una de estas rectas y puntos notables según el ángulo que tenga el triángulo. Como sabemos todos, la sumatoria de sus ángulos son 180 siempre en los triángulos. Y ver cómo se comporta, moverlo acá y si quieren saber de los lados, también pueden colocar acá el check para que se muestre la medida de los lados. En este caso sabemos que el lado
C sí lo podemos variar, ¿verdad? Y ahí se va moviendo también la longitud de los lados A y B. Y eso sería todo de nuestra parte. Esperamos que este contenido haya sido de utilidad y que puedan utilizar esta herramienta de manera eficaz. Eso ha sido todo y muchas gracias por su atención.